No sé si falta un compañero, profe. Ahí le esperé un ratito. Ahora sí, ahí la estoy grabando. em, Justamente para esa gente que se conecta más tarde, que la pueda ver. Bueno, entonces vamos arrancando. Bueno, nosotros nos tocó un paciente. Somos de la comisión de variles de los viernes. Vimos un paciente, bueno, la sigla del nombre es ONSC, la edad 31 años, un paciente masculino. Residió siempre en Las Palmas, acá en la ciudad de Córdoba. Eh, y el estado civil, bueno, soltero, y es dueño de 2 verdulerías y boxeador profesional retirado. Eh, y la fecha de ingreso es el 24 de septiembre de este año. El motivo de consulta es la falta de aire y las palpitaciones. Y en el área, bueno, pusimos paciente masculino de 31 años, acude a la guardia la noche del 24, acompañado por su hermano. Refiere palpitaciones de inicio súbito, con sudoración profusa de hace 1 hora, con pulso de ritmo irregular, acompañado de ortopnea y sensación de mareo sin pérdida de conocimiento. Esto es lo que refirió el paciente. Además, refiere cifras elevadas de presión arterial de manera episódica desde hace 2 años, acudiendo a diferentes centros de salud, pero que actualmente está sin tratamiento para hipertensión arterial. Doctores, antes de que pasen, no dan el diagnóstico. Aprendieron de eso ahora, no lo dan. No lo Bien. damos. Hay un Le dimos una lugar vuelta. para preguntar el Sí. diagnóstico Sí. presuntivo. Bien. Antes de hacer los exámenes complementarios, preguntamos también. Genial. Bueno, ¿qué más le preguntarían a este paciente si lo tuviesen en la guardia ahí? ¿O qué más querrían saber de este paciente? Hablen, gente con ansiedad social, pueden activar el chat. Pueden decir cualquier cosa porque es bastante rebuscado el caso. Sí, últimamente presentó aumento o disminución de peso por signos de congestión, digamos, que podría Bien. Eso no lo refirió. No refirió pérdida de peso. ¿Alguna otra pregunta más o seguimos? Miren que después con diagnóstico presuntivo no van a poder preguntar, ¿eh? Bueno, sigamos a ver qué más hay. Sí, Posibilidades. sigan, Bueno, sigan. ahora seguimos con los antecedentes. Bueno, dentro de los antecedentes patológicos personales, tuvo varicela en la infancia, apendicitis en la adolescencia, no refiere a alergias alimentarias ni medicamentosas. Como antecedentes quirúrgicos, una apendicectomía hace 7 años. Su mamá tenía hipertensión arterial, el padre no refería ninguna otra patología y los hermanos tampoco. Como epidemiológicos, no refiere a haber realizado ningún viaje en los últimos 6 meses. Bueno, sus hábitos, la diuresis iba 2 o 3 veces por día, catarsis entre 1 y 2 veces por día. Hábitos alimenticios refería a una alimentación irregular, salteaba sus comidas por el tema de su trabajo, un consumo frecuente de ultraprocesados y bebidas azucaradas. No realizaba actualmente actividad física y refería que dormía entre 3 y 4 horas diarias, que ese sueño era reparador, pero tenía dificultad para conciliar el sueño. Las horas de trabajo actuales eran 18 horas diarias entre sus 2 verdulerías, entre sus negocios, y como hábitos tóxicos refirió que consumía alcohol social, que era fumador y que lo dejó hace 7 años,
y que en su adolescencia consumió distintas sustancias ilegales, aproximadamente hasta los 20 años, y que después las dejó y nunca más. Y como medicamentos no refería que consumía ningún tipo de medicamentos. Cuando ingresó en la guardia se le registraron los signos vitales, la tensión arterial era de 135 y 95 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca era de 160 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria 22 respiraciones por minuto, la temperatura era de 36,8 grados y la saturación parcial de oxígeno 93 grados, 93%, perdón. Al examen físico cardiovascular se le registraron los pulsos periféricos irregulares, una frecuencia cardíaca de 160 latidos por minuto, R1 y R2 hipofonéticos e irregulares, y no se ocultaron soplos. Y el examen físico respiratorio, la expansión torácica conservada, estaba taquipneico, había murmullo vesicular y vibraciones vocales en ambos hemitórax, y no tenía otro ruido patológico adicional. Y ahora preguntamos qué diagnósticos presuntivos tienen. Ahora sí, doctores, escriban en el chat 10 diagnósticos presuntivos. Vamos, que si no voy por apellido y nombre. Joshua, pericarditis, bien, vamos 1. ¿Pueden poner la E? Sí. O yo entré tarde y no puedo leerlo. Dale. Taponamiento de que... Ah, claro. Bueno, hasta ahora vamos 1, faltan 9. O sea, es básicamente un paciente con palpitaciones irregulares, inicio súbito, sudoración profusa y aumento de la frecuencia respiratoria, más que nada. Y taquicardia. Yo llegué un poco tarde a la EA, entonces quería preguntar si es que el paciente refería a dolor punzante que se Ya. mejoraba con el cambio postural. No, no Entendido. tenía ningún Bien. dolor. Lo de él fue el inicio súbito de las palpitaciones nomás. Mm. ¿Qué más? Vamos 3, faltan 7. Vamos, doctores, que fluyan. ¿De qué? ¿De cuál, Nicolás? No me anda el teclado, pero veo cromocitoma, puede ser. Bueno, bien. Ataque de pánico. Cocaína, feo. Tendríamos 4. Nos quedan 4. Cuatro diagnósticos más, gente. Este que era síndrome, FA. Sí, decí yo. Disculpa. el del síndrome postural POTS, algo así. Bien. ¿Tanto? Pero bueno, vamos a hablarlo. Agustina, FA ya lo dijeron. Miocardiopatía, sí. ¿Pero cuál? Insuficiencia cardíaca. Habían dicho... no lo habían dicho. Bien, insuficiencia cardíaca. ¿Qué más? 3. Quedan 3. FA ya lo dijeron. Valvulopatía. 2. Y neumonía. Uno más, gente. Insuficiencia cardíaca congestiva. ¿No le habían dicho? Creo que sí.
vamos a tomar como el de Francisco. Y llegamos a los diagnósticos. Bueno, en torno a esos diagnósticos y bueno, los signos y síntomas, ¿qué estudios básicamente creen que pedirían para ir descartando o ver qué tenía? El electro. ¿Solo electro o pedirían algo más? Eh, y una TAC con contraste. Bueno, pasarlo. Bueno, al paciente básicamente se le solicitó el electro, el eco y el laboratorio completo. Y en la guardia le dieron como medicación bisoprolol de 5 miligramos cada 24 horas, enoxaparina sódica 80 miligramos cada 12 horas y bueno, estaba con suero. Esperen, vuelve. ¿Le modificarían, le agregarían algo a esta medicación? ¿Doctores? Nada, ok, listo. ¿Algún IECA? Bueno, el electrocardiograma básicamente conseguimos con la doctora Barile y después de analizarlos vimos que tenía ausencia de onda P, que no eran sinusales normales. En su lugar aparecían ondas F, es decir, fibrilatorias de baja amplitud irregulares. El ritmo complementario era irregular, lo que entonces era un ritmo irregularmente irregular, es decir, con los intervalos R y R eran variables sin patrón repetitivo, que esto es justamente el signo distintivo de una fibrilación auricular. Tenía una frecuencia ventricular rápida porque vimos 2 electros, básicamente. Uno apenas había ingresado a la guardia, que era de 160 latidos por minuto, y después otro, después de administrar la medicación al otro día, que ya tenía de 120. Ahora, también tenía una ausencia de una línea isoeléctrica definida, es decir, que se observaba como un trazo ondulante. ¿Y con qué lo medican un FA? No el grupo que expone, los demás. Se podía tratar con No lo que pueden, beta-bloqueantes. lo que tienen. Beta-bloqueante. Beta-bloqueantes. Pero le habían dado un atenolol. Bisoprolol le habían administrado. Gracias. ¿Pero qué le falta a esa medicación? Ese tratamiento. Nada. Bueno. Vamos a ver si lo nombra más adelante, si no se los digo. Síganse. Bueno, después se le realizó un ecocardiograma en modo M, bidimensional y Doppler, que básicamente tenía las cavidades izquierdas de morfología y tamaño conservada, paredes del ventrículo izquierdo de espesor y motilidad normal, la función sistólica del ventrículo izquierdo estaba conservada y la diastólica izquierda estaba alterada. Básicamente no se relajaba adecuadamente o por los picos de hipertensión o por la fibrilación, más que nada la fibrilación. Tenía velocidades transvalvulares normales, pericardio conservado y la función sistólica conservada. El laboratorio, bueno, acá pusimos los datos que estaban o levemente aumentados o disminuidos, el resto estaba normal. La PCR estaba con una elevación leve, con un dato de corte menor de 5, ya que tenía de 6,33 miligramos por litro. Después tenía una presión parcial de oxígeno disminuida, es decir, una hipoxemia, bicarbonato plasmático con un descenso leve, la saturación de oxígeno levemente disminuida, ya que tenía 93. El hematocrito tenía un aumento leve, recuento de eritrocitos aumentados, hemoglobina corpuscular media levemente bajo, neutrófilos leves, basófilos con una elevación discreta y el volumen plaquetario medio también estaba levemente disminuido. Ahí está, sí, pasalo, déjale. Bueno, y ahora voy a hablar de los diagnósticos diferenciales que llegamos nosotros, digamos, cómo hicimos nosotros el proceso, el pensamiento con el paciente. Primero pensamos en arritmias, ¿no?
arritmias por las palpitaciones y posibles arritmias que sean de carácter irregular, como nos mostró el electrocardiograma. El flutter auricular, sabemos, bueno, como por definir el flutter, es un ataque a arritmia supraventricular, ¿no? de activación rápida, usualmente era por una reentrada en el ventrículo, pero lo característico del electrocardiograma es que era regular, entonces como da un patrón característico del flutter de como dientes de sierra, entonces lo descartamos, porque el electrocardiograma nada que ver, solo pegaba a la clínica, y palpitación, disnea y mareo, pero el electrocardiograma no era compatible. Entonces pensamos poder hacer también una extrasístole, que es esta reentrada, no es como este latido prematuro que el paciente lo notaría como un salto, un golpe fuerte, ¿no? Poder hacer como la palpitación que siente el paciente, ¿sí? Pero, y el electrocardiograma es irregular, sí, se vería como complejos, digamos que interrumpen un ritmo sinusal normal, separado entre espacios, digamos, de electrocardiograma normal, y luego nos fuimos a pensar en causas como secundarias fuera de la arritmia que que pueden causar una fibrilación auricular, ¿no? Ahí pensamos en el feocromocitoma, que los mencionaron, por la acción de las catecolaminas. Pensamos en un hipertiroidismo, tenemos que dosar la T3, la T4 para observar, para eso pedimos laboratorio. Pensamos en alguna miocardiopatía, ¿sí? O alguna patología valvular, en lo que sería, digamos, que altere la arquitectura del corazón. Por consumo de alcohol o sustancias estimulantes, podría existir, digamos, que se dé una fibrilación auricular luego de un consumo agudo de alcohol o por abuso de alguna sustancia, ¿no? Sobreexcitadora, ¿no? Como la cocaína. O pensamos también en trastornos hidroelectrolíticos que pudieran predisponer, ¿no? A la fibrilación, una fibrilación auricular, ¿no? Por abuso de fármacos también que causen hipopotasemia, hipopotasemia, hipomagnesemia. Y ahí pasa. Llegamos a nuestro diagnóstico con el paciente. Nuestro diagnóstico sindrómico fue la presencia de que tenía un síndrome de arritmia, ¿no? Una arritmia cardíaca, y su diagnóstico presuntivo, el que llegamos, fue que tuvo una fibrilación auricular secundaria a un feocromocitoma. ¿Por qué pensamos en el feocromocitoma? Sabemos que es, ¿no? Por una pequeña definición, además para sumarle tiempo al Ateneo, es un tumor, digamos, un poco frecuente de la médula suprarrenal, que era el que secretaba las catecolaminas, ¿no? Adrenalina, noradrenalina, y en algunos casos dopamina, que este exceso, digamos, iba a generar esta sobreexcitación, ¿no? En el corazón, aumentando las frecuencias cardíacas, entonces el ritmo se vuelve caótico del nódulo sinusal y puede predisponer causa de una fibrilación auricular. ¿Por qué pensamos que es una feo con la doctora Barile? Pensamos que explicaba muy bien el carácter que tiene como paroxístico que tiene el paciente en su historia, de casos de momentos, digamos, de crisis hipertensivas separadas en el tiempo, en donde entre medio de ellas el paciente tiene sintomatología normal. Entonces, como eran estos episodios súbitos, sería cuando está secretando, digamos, las catecolaminas, el feocromocitoma. Aunque también puede tener un patrón sostenido, ¿sí? Lo más común es que sea así como paroxístico, intermitente. Entonces, además la sintomatología concordaba, entonces con la doctora llegamos a ese diagnóstico presuntivo y fuimos el último paso, que sería qué le pediríamos, digamos, cómo seguiríamos. El examen de laboratorio, que es para ver, digamos, las presencias de las metanefrinas, que son los metabolitos inactivos de las catecolaminas, que son de alta sensibilidad a la presencia de estos elevados en sangre, y de ser positivo ese examen complementario, ¿no? Ese dosaje en sangre, se pide una tomografía o resonancia magnética para encontrar, digamos, ubicar el tumor, digamos, en la médula.
aunque también podría tener como extra ganglionares, digamos, o por fuera de la glándula suprarrenal. Bueno, y eso fue todo. ¿Alguna duda hasta acá? Doctores, aplausos. Sí, Espectacular. aplaudan. Muy lindo el caso, chicos. Muy lindo. Muy lindo lo presentaron. Gracias. Excelente. Hasta ahora la mejor exposición de todos los que han hecho un Ateneo. Wow. Para los doctores que estaban escuchando, en tratamiento, un FA, ¿con qué lo tratan? Ahí bien hablaba Camila de anticoagulantes, Ignacio. Clara avisaba que ya estaba con enoxiparina. Únicamente le dan anticoagulantes a un FA en el cuadro agudo, porque acuérdense, en el seguimiento y tratamiento lo podemos charlar, pero el cuadro agudo le dieron un beta bloqueante, Clara. Yo no era de los que escuchaba, pero expuse, pero para mí No. estaba bien, porque tenía pico de hipertensión Sí. y a la vez tenía la FA, entonces sería un beta bloqueante Sí. clase 1, evidencia A, creo. Beta bloqueante está perfecto, no se pone en duda. Pero recuerden ustedes, ¿de qué pueden ser los émbolos o trombos o tromboembolismo? Un antiagregante también, profe, ¿no? Un antiagregante, muy bien, le damos dosis de ataque de 300 miligramos de ácido acetil salicílico o clopidogrel 100 miligramos. ¿Y qué más? ¿Algo más? Recuerden que pueden ser también de colesterol. Acuérdense que ese flujo laminar del corazón está siendo turbulento. De ahí que puede despegar alguna plaquita de ateroma. Por lo tanto, recuerden de agregar los 100 miligramos de una estatina. Y ahí sí estamos evitando que ese paciente tenga muerte. ¿Se hace como un protocolo de infarto agudo? Sí. ¿Similar? Sí, FA lo tienen que tratar como tal. Disculpen, acá estoy evitando que mi hija toque el teclado. Pero sí, esa es la idea, que ese paciente evitemos que tenga un ACV o un infarto. Lo razonan, ¿no? Todos lo entendieron al porqué. Sí, ¿no? Más o menos. Sí. Sí. Genial. Con eso van a darle más chance a sobrevivir a sus pacientes en FA. Y como bien decían, por el consumo de cocaína, como dijeron al principio y durante la presentación, en mi medio que cubro fiestas electrónicas es bastante común. Y bueno, gracias a eso no se me ha fallecido nunca nadie. Tocó ahí madera, que es la idea. Bueno, espectacular, gente.